¿Qué es la electricidad? ¿Cómo se genera? ¿Qué tipos distintos de corrientes eléctricas hay? Pues estas son algunas de las preguntas que vamos a ver en este breve vídeo. Lo primero que vamos a hacer es definir qué es la electricidad. Llamamos electricidad a un conjunto de fenómenos físicos provocados por el movimiento de las cargas eléctricas que hay entre átomos. Por ejemplo, en un átomo que está en equilibrio, lo que encontramos es que tiene el mismo número de cargas positivas que negativas. Sin embargo, si utilizamos un tipo de energía, llamémosle diferencia de potencial o voltaje, y hacemos moverse un electrón hacia el átomo siguiente, este a su vez liberará otro al siguiente y este a su vez al siguiente, como se ve en esta animación, y lo que se está produciendo aquí pues es eso, un movimiento de electrones entre los átomos dentro de un conductor, que en este caso podría ser cobre. ¿Qué tipos de corriente eléctrica hay? Pues por un lado está la corriente continua, en la que vemos que los electrones se desplazan siempre en la misma dirección, de una manera continua. Por cierto, ¿en qué sentido se desplazan? Aunque de manera convencional a veces se dibujan los esquemas que viaja de positivo a negativo, en realidad el sentido real de la corriente continua es de negativo a positivo. Recordemos que las cargas que se mueven son los electrones que tienen carga negativa buscando las cargas positivas. Otro tipo de corriente eléctrica es la corriente alterna. Ya el nombre, alterna, nos indica que los electrones se mueven de forma diferente a lo que hacen en corriente continua. Aquí se ve en la animación que lo que hacen los electrones es desplazarse en un sentido, de repente paran y luego vuelven para atrás siguiendo este ciclo que veis aquí. Es decir, en corriente alterna los electrones van primero en una dirección y luego van en otra. Aunque habitualmente, y tampoco está mal que utilicemos la definición de que la corriente eléctrica es el movimiento de electrones dentro de un conductor, pero esta definición no es exacta. Porque aunque podría valer para la corriente continua, y no es exactamente eso, pero bueno, nos ayuda un poquito a entender el concepto, sin embargo, en la corriente alterna no se produce así. Como vemos, en la corriente alterna, los electrones primero van en una dirección y luego en otra, y en realidad no se están moviendo. Podemos decir que la corriente alterna lo que hace es vibrar a los electrones, pero no se desplazan del mismo sitio. Por lo tanto, la corriente eléctrica no es en sí el movimiento de los electrones, sino más bien es el campo eléctrico que produce un electrón cuando se mueve buscando al siguiente átomo. Así que lo que se desplaza a gran velocidad por los conductores eléctricos no son los electrones, sino los campos eléctricos que estos generan. Las magnitudes eléctricas más utilizadas son la tensión o diferencia de potencial o voltaje y se mide en voltios. Es la fuerza que impulsa a moverse a los electrones. Otro concepto es la corriente, o también conocida como intensidad, y se mide en amperios. La intensidad es la circulación de los campos eléctricos a través de un conductor. La resistencia es la oposición de todo material al flujo de la corriente eléctrica, y se mide en ohmios. Y la potencia, que se mide en vatios, es la fuerza que desarrolla una corriente eléctrica circulando por un conductor. Si queréis conocer al detalle cada uno de estos conceptos, podéis buscar en este canal que hay una serie de vídeos que explican cada uno de manera individual todos estos conceptos. ¿Cómo se genera la corriente eléctrica? Pues se genera básicamente de manera natural. Pues ya sabemos, en las tormentas, por ejemplo, las descargas entre nubes o entre las nubes y el suelo suelen generar esta electricidad. Pero también se ha aprendido a fabricar de manera artificial electricidad. Aquí tenemos algunas de las principales formas en las que hoy estamos fabricando electricidad
para el consumo de la mayoría de los países, ¿no? Tenemos por un lado la hidráulica, que es un modo de usar el agua para mover turbinas que generen electricidad. La energía eólica, que utiliza el viento también para mover estos enormes generadores. Tenemos también la energía solar térmica, que básicamente, dicho de una manera muy simple, se preparan una serie de espejos que reciben la radiación solar y todos estos la proyectan a esta célula enorme que genera una gran temperatura y a su vez pues genera vapor que mueve turbinas, etc. Tenemos la energía térmica, que se fabrica quemando combustibles, gas, petróleo, etc. Tenemos la energía fotovoltaica, que directamente pues coge la luz, la radiación solar y la transforma en un voltaje. Y luego tenemos la energía nuclear, que también genera vapor para mover turbinas, pero en este caso lo que calienta ese vapor es una reacción controlada naturalmente, pero una reacción nuclear. Hay otras formas naturalmente de generar electricidad, por ejemplo, la reacción química, que es la que utilizan las pilas y las baterías. Y luego también pues calentando termopares, es decir, un par de metales distintos enrollados entre sí, al aplicarles calor también generan electricidad. Este es, digamos, el método que se utiliza, por ejemplo, para muchas ondas de temperatura. Para entender un poco cómo se genera la electricidad, pues vamos a hablar muy brevemente del electromagnetismo. Básicamente podemos decir que toda corriente que circula por un conductor genera un campo magnético, como se ve ahí. Una corriente que circula, pues a su alrededor está generando un campo magnético. Y según Faraday, cuando este campo magnético es variable, produce un voltaje. Así tenemos, por ejemplo, esta bobina, que en reposo no pasa nada, pero si cogemos un campo magnético, en este caso es un imán, y lo movemos cerca, es decir, estamos generando un campo variable, se produce en esta bobina un voltaje. Así es como se fabrica la corriente eléctrica. Antes hablamos de dos tipos de corriente, la continua y la alterna. ¿Por qué utilizamos generalmente para suministros en edificios, en industrias, talleres, etcétera, la corriente alterna en vez de la corriente continua? Bueno, ya hace algún tiempo hubo una especie de lucha entre Thomas Edison y George Westinghouse, aunque se habla de la lucha entre Edison y Tesla, pero Tesla fue solamente pues un actor más en esta batalla, que en realidad fue con el industrial Westinghouse, y él defendía la corriente alterna mientras que Edison defendía la corriente continua. Después de muchos avatares se ha impuesto en el mundo el uso de la corriente alterna. ¿Cómo se genera la corriente alterna? Recordar que antes hablamos de que si movemos una espira dentro de un campo variable, pues generamos corriente. Pues aquí se ve cómo se genera un ciclo de corriente alterna, ¿veis? En esta posición 1, estaría, digamos, en posición 0. Si giramos un cuarto de vuelta dentro del campo magnético, generamos una onda ya positiva. Volvemos a girar y ahora de nuevo volvemos a 0. Y en el otro giro volvemos a la posición contraria, pero en negativo. Y de nuevo comienza el ciclo. Así que este giro completo que hace una espira dentro de un alternador genera un ciclo. Solo tenemos que calcular la velocidad a la que vamos a dar estos giros para hacer que este ciclo se repita 50 veces por segundo, es decir, para que nuestra red tenga 50 hercios, que es lo que hay en la mayoría de los países. ¿Cuáles son las ventajas del sistema trifásico? Bueno, pues básicamente aquí lo vemos. En un sistema monofásico, si esto fuera un motor, pues vemos, aquí está el ciclo, pero ¿qué ocurre? Que ahí, una vez que llegamos al pico máximo, empieza a descender hasta 0. Luego hay una franja aquí en la que el motor no está recibiendo energía. Y hasta que empieza a tener un voltaje negativo aquí, también hay otra franja ahí en la que prácticamente no tiene energía. Esto hace que los motores monofásicos sean menos eficaces y también propensos a más calentamiento y más vibraciones. Sin embargo, en corriente alterna, si os dais cuenta, cuando esta onda va decayendo, entra la segunda, y cuando va decayendo, entra la tercera,
y así vuelta a empezar. De forma que prácticamente no hay en todos los ciclos ningún espacio en el que el motor no esté recibiendo energía, lo cual los hace naturalmente más eficientes. Pues nada más, con estos breves detalles espero que hayáis entendido mejor algunos conceptos sobre la electricidad. Muchas gracias.